que és una més de les moltes entitats que conformen la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura. Us donem la benvinguda a aquestes jornades organitzades en ocasió de la celebració dels 10 anys de la Coordinadora. Aquest aniversari provoca una sensació així com agradolça. Dolça perquè, home, ja va ser tot un repte néixer per fer front a les clavegueres de l'Estat, per fer front al silenci i a la comissió de les barbaritats, d'una de les barbaritats que institucionalment més greus es poden cometre, i néixer i haver fet 10 anys ja és gairebé un miracle. Es porta a terme una feina molt dura, una feina que desgasta i que lluita contra l'opacitat i contra el silenci, no només de les institucions, sinó també i en bona part de la complicitat de la societat civil. També és una sensació agra perquè en realitat ens agradaria com a entitat no haver d'existir i sobretot no haver de celebrar 10 anys més, perquè això significaria que la tortura no existeix, com ens diuen que no existeix. Precisament aquest silenciador va ser el motiu del naixement de la Coordinadora, donar paraula i donar veu a aquelles denúncies que es deien que no existien, i així any rere any, fins a aconseguir aquesta dècada, hem anat presentant l'informe que feia palès que sí que existien, que existeixen encara malauradament i amb un nombre molt superior al que seria desitjable. També el protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants, Déu-n'hi-do amb el títol, va ser un altre dels motius del naixement de la Coordinadora, perquè donava l'oportunitat que des d'organitzacions no governamentals es podés produir un cert control del que estaven fent els cossos i les forces de seguretat de l'Estat. Els mecanismes de control finalment van anar a parar al síndic de Greuges aquí i el defensor del pueblo a la resta de l'Estat, però la Coordinadora allà seguia caminant a poc, ferma, anar fent feina, perquè en realitat una lluita tan desigual no ens permet que ens quedem amb els braços plegats. La ciutadania ens veiem amenaçats per la imminent aprovació de la llei Mordassa, ens veiem amenaçats per una intervenció absolutament exagerada del Codi Penal, contravenint el principi general d'intervenció mínima, mentre que d'altra banda les escasses sentències que s'aconsegueixen de condemna en casos de tortura acaben massa sovint en un indult. Ens estem també enfrontant a gravació continuada d'imatges quan passegem per les nostres ciutats dient-nos que és o pel tràfic o per la nostra seguretat, i en canvi a les comissaries i sobretot al desastre del CIE hi ha grans espais d'opacitat i per tant d'impunitat. Per tot això i per molt més, com veureu durant aquests 2 dies, aquí seguim. Y aquí seguiremos con los compañeros y compañeras de Madrid, de Aragón, de Andalucía, de Galicia, de Valladolid y de Euskal Herria, analizando el camino ya recorrido y el que nos queda todavía por andar, cuesta arriba seguramente, pero no nos cansaremos. No nos cansaremos y seguiremos alzando la voz para denunciar esta barbaridad. Así pues, empezamos estas jornadas que hemos dividido en 3 bloques, ciertamente maratonianas, pero una vez que nos encontramos vale la pena aprovecharlo. Los 2 bloques de hoy van a hacer referencia a lo que decía, a la visión de lo que hemos recorrido hasta ahora y al análisis de la tortura y los malos tratos en el Estado español, que es una realidad insistente y persistente. Y también analizaremos la represión de la disidencia. Mañana será el momento de analizar los instrumentos y los mecanismos de prevención y denuncia de la tortura. Con todo y sin más, muchas gracias, bona feina a tothom y buenas tardes. Bona tarda, perdonad mi escaso, casi nulo catalán. Entonces me voy a presentar porque quizá de los ponentes os conocéis a todos, pero yo soy miembro de Oteando, soy médico, y me han encargado la coordinadora que hiciera la presentación de los ponentes y que intente moderar el debate dentro de las posibilidades. Entonces voy a comenzar presentando a la primera ponencia, que la va a desarrollar Carlos Hernández, de Salaqueta, Vizcaya, Euskal Herria.
se llama Resumen de la década y estado de la cuestión. Entonces, sin más, pasa a intervenir Pot. Buenas tardes, Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a todas y a todos. Bueno, a mí me han pedido las compañeras y compañeros que intente hacer un resumen de 10 años de trabajo continuado y de esfuerzo colectivo, y voy a intentar hacerlo y plantear un poco al revés de como dice el título, primero el estado de la cuestión, ¿no? Porque si estamos aquí es porque la tortura sigue siendo una realidad, porque la tortura y los malos tratos en el Estado español siguen existiendo, y porque 10 años de trabajo nos han ayudado a nosotras y a nosotros a avanzar, y yo creo que ha ayudado a muchas cosas y a muchas personas sobre todo, pero tenemos que partir de la realidad y del hecho de que nuestro objetivo último, que es erradicar la práctica y existencia de la tortura y los malos tratos, todavía no se ha conseguido, ¿no? De hecho, una vez más, vuelvo, y soy un pesado en estas cosas, a recordar que nosotros entendemos como tortura lo que nos dice el artículo 1 de la Convención Internacional, ¿no? Que es aquel acto en el que a una persona se le inflige algún sufrimiento grave por parte de alguna persona que es miembro de las fuerzas de seguridad de un Estado o delegado de las fuerzas de seguridad de este Estado, ¿no? Delegado de unas personas. Para nosotros es muy importante el recalcar el hecho de que tiene que ser una persona vinculada y en función pública para que se pueda definir la tortura, porque esto nos sitúa en un marco que hay que recordar siempre, ¿no? Y es que denunciar la tortura es una práctica política. Siempre que se denuncia la tortura se está denunciando a un Estado y, por lo tanto, nos guste o no, tenemos que situarnos en una situación de confrontación con el Estado que aplica y practica la tortura, en este caso el Estado español. Y esta realidad, históricamente, al menos en lo que son los 10 años de existencia de la coordinadora, porque la coordinadora nace de experiencias previas y está compuesta por asociaciones que llevamos muchos años trabajando y denunciando estas prácticas y estas situaciones, y en estos 10 años, a través de nuestros informes anuales, hemos al menos visualizado, como veis ahí, 2.737 casos. Para nosotros casos son aquellas situaciones en las que se dan y se producen situaciones de tortura o malos trato, y en estos casos las personas afectadas han sido 6.621, ¿no? Para poner un poco un ejemplo y situarnos, un caso puede ser una manifestación, y en una manifestación pueden resultar afectadas 6, 7, 27, 37 personas, ¿no? Entonces nosotros por un lado contabilizamos los casos y por otro lado contabilizamos las personas. En estos 10 años y del total de los casos que os he comentado antes, de los 6.621 personas afectadas, como veis ahí, la inmensa mayoría de ellas lo fueron mientras participaban de movilizaciones sociales. Estamos hablando de casi 3.000 personas y de un 44% de las personas afectadas por este tipo de problemáticas. El segundo caso son los migrantes, 1.032, un 15%. Donde pone nombre de categoría y porcentaje, bueno, debería poner personas presas, 810 y 12%, menos mal que me lo sé, porque si no, vaya faenita. Sin más, 810 personas presas, un 12% de los casos, ¿no? Luego 350 de estas personas sufrieron las torturas estando bajo régimen de incomunicación, supone un 5%, y los menores suponen un 2% y un 122 personas. Sí que quiero puntualizar que hay que entender, por ejemplo, que cuando se está hablando de que solo un 5% de las personas bajo régimen de incomunicación son del total de casos conocidos, tenemos que entender que las personas que han sido incomunicadas no son los 46 millones de habitantes, ¿no? Entonces, que ahí estamos hablando de una sobrerepresentación absoluta. Estamos hablando de que al menos 2 de cada 3 personas que han pasado por régimen de incomunicación en este periodo de tiempo ha denunciado algún tipo de tortura o maltrato. También está sobrerepresentado el número de personas presas, ese nombre de categoría que está ahí en hueco, porque pasa un poco lo mismo. Estaríamos hablando de una población media de 70.000 personas y esas 70.000 personas representan un 12% de las personas afectadas, ¿no? Cuando la población real es mucho mayor. Entonces, sí es interesante ver las cifras, nos permite
hacer una radiografía de la realidad, pero las cifras luego tienen que ser un poco explicadas porque las cifras así por sí solas no nos explican lo que nos está queriendo decir este gráfico, que es que las personas que se movilizan y protestan socialmente, las personas que pasan por régimen de incomunicación y las personas que están en espacios de impunidad, como son las cárceles, tienen unas posibilidades de enfrentarse a situaciones de tortura y malos tratos bastante superiores a la del resto de la población, que en el fondo serían los otros, ¿no? Esos otros que son situaciones en las que, por ejemplo, una persona en un control de alcoholemia pues intenta resistirse a que se le haga la prueba de alcoholemia y puede acabar sufriendo algún tipo de maltrato. O incluso casos conocidos de personas que van a comisaría a presentar una denuncia y acaban sufriendo malos tratos o incluso acaban falleciendo en extrañas circunstancias, ¿no? Son casos que hemos conocido a lo largo de estos 10 años y que pueden quedar un poco ocultas bajo las cifras, pero que hay que entender que detrás de cada una de estas cifras hay una persona y un entorno familiar afectado muchas veces durante una larga periodo de tiempo por la situación de tortura y maltrato. Más gráficas, más numeritos, al final los numeritos nos vienen muy bien, nos sirven para visualizar, nos sirven para entender si el problema crece, decrece, pero en el fondo lo que nos sirven también es para decirnos que el problema se mantiene en el tiempo. Aquí vemos los casos de incomunicación, movimientos sociales, migrantes. Igualmente, menores, presos, otros. Las variaciones a veces tienen explicaciones. Las denuncias según los cuerpos denunciados, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil. Lo que vemos es sobre todo las constantes, pero por ejemplo nos encontramos con que el 2011 y el 2012 aumenta mucho el número de denuncias contra el Cuerpo Nacional de Policía. No es casualidad que sean los años de movilizaciones en torno al 15M y que sean las épocas en las que la Policía Nacional ha realizado cargas brutales en varias provincias del Estado español. Igualmente, en esta gráfica que recoge las policías autonómicas y las policías locales, pues vemos el año de Plaza Cataluña, que es un año negro en la historia de los Mossos d'Esquadra, pero luego vemos cómo la Ertzaintza ese mismo año tuvo el desalojo de Cucucha, y son esos picos en los que vemos que de repente en una única intervención, en una única situación, lo que para nosotros es un caso, pues hay 60, 70 personas afectadas y presentando denuncias por las situaciones de maltrato y torturas. Por ejemplo, en otros espacios de impunidad como la cárcel o los centros de menores hay una estabilidad, ¿no? Vemos que en el fondo lo que es un goteo y año tras año, cárcel tras cárcel, nos encontramos con este tipo de situaciones. También deciros que esta mañana lo decía en la rueda de prensa Jorge del Cura, que lo que nosotros presentamos aquí es un porcentaje de la realidad. No sabemos realmente cuántas situaciones hay, no sabemos realmente cuántos casos hay, ni siquiera sabemos cuántas denuncias hay. Lo que nosotros presentamos es aquello que hemos conocido gracias a las asociaciones de la coordinadora y sobre todo gracias a las personas que han tenido el valor de contactar con nosotras y transmitirnos su denuncia, transmitirnos su testimonio. De hecho, a mí me gusta poner esta gráfica porque una de las cosas que nosotros recogemos en nuestros informes son las muertes bajo custodia y en especial las muertes en prisión. Si os dais cuenta, la primera línea es muertes conocidas totales por la coordinadora bajo custodia y conocidas en prisión por la coordinadora. Si os dais cuenta, el total de muertes que hemos conocido son 537 en esta década. Pongo esta gráfica porque luego, años después, se consiguen saber las cifras oficiales, se consiguen saber los datos oficiales porque están obligados a hacerlos públicos. Y nuestra sorpresa es ver que nosotros solo conocemos un 17% de los fallecimientos que se producen en prisión. ¿Cómo conocemos nosotros los fallecimientos? Pues como conocemos las denuncias de tortura y malos tratos, porque la persona afectada, o un familiar, o un compañero de celda, alguien que lo ha visualizado y lo ha testificado, nos contacta y nos dice, en el módulo tal falleció una persona de sobredosis, en la cárcel tal, en el módulo cual, apareció una persona ahorcada. Y entonces esas son las que nosotros hacemos públicas en nuestros informes. Pero claro, cuando de repente salen los datos oficiales, de las muertes reales nosotros conocemos un 17%. Entonces la pregunta que yo me hago, y no tengo respuesta, es, ¿y de los casos reales de tortura y de los casos reales de malos tratos, qué porcentaje conocemos? ¿También un 17%? ¿Y lo que os he dicho de 6.621 personas es un 17% de la realidad? ¿Es más? ¿Es menos? Pues no lo sé. Pongo simplemente esta reflexión encima de la mesa y yo creo que es una reflexión que tendríamos que hacer todas.
sin más, por simplemente dar un par de detalles sobre el tema de muertes en prisión del último año del que tenemos datos, que es el 2013, daros cuenta de que la inmensa mayoría de las muertes se producen por causas naturales, situaciones en las que la persona, según la legislación vigente, ya no tendría que estar presa porque tendría que haber sido excarcelada y estar disfrutando de una libertad condicional o un tercer grado por enfermedad. También es paradójico que haya, en un espacio en el que se supone que la seguridad es lo primero, haya un 16% de sobredosis y haya un 20% de suicidios. También son cosas que dejo ahí para la reflexión, porque lo que nos hablan es que, igual que otros, la cárcel es un espacio de impunidad. Y con estos datos y con estas ideas hemos ido trabajando en los últimos 10 años y hemos ido construyendo nuestros informes, ¿no? Que para nosotros es nuestra aportación a lo que en el fondo tiene que ser un trabajo colectivo, que es el de luchar contra la tortura, el de reflexionar sobre la realidad que implica vivir en un Estado que aplica la tortura, porque quien tortura es el Estado y hay un grado de conciencia en esa aplicación, hay un grado de tolerancia y ante todo y sobre todo hay una impunidad en el momento en el que no hay una decisión política de acabar con la tortura, ¿no? A modo de ejemplo he puesto los últimos informes de los últimos años, pero también no quiero olvidarme de reseñar que nuestra función no es solo la de documentar, que por supuesto, sino también es la de denunciar, ¿no? Y a la hora de denunciar, para nosotros es muy importante la formación en cómo denunciar. Estamos trabajando, y estas son cosas que se irán hablando a lo largo de las jornadas, en la implementación y en la solicitud de que nuevas herramientas de lucha contra la tortura se apliquen, como puede ser el protocolo de Estambul. También luchamos porque no se criminalice a las personas que denuncian, entonces hemos hecho jornadas contra la criminalización de la denuncia, hemos hecho jornadas de formación. Y ante todo y sobre todo, nuestra idea es la de ir avanzando en este reciclaje, e igual que intentamos llegar a colectivos profesionales como son los colegios de abogados, para que los abogados en su labor de defensa de los derechos de las personas que están bajo custodia del Estado, bien en cárceles, bien en comisarías o bien en cualquier circunstancia, entiendan que el maltrato existe y que hay que intentar seguir unos protocolos y que hay que intentar hacer una serie de periciales y solicitar unas intervenciones médicas y solicitar una serie de informes que faciliten la tramitación de las denuncias contra la tortura. También cada vez más entendemos que la tortura es un hecho social y colectivo y que el trabajo psicosocial con las víctimas de la tortura tiene que ser una cosa que hasta ahora hemos descuidado un poco, quizás por centrarnos más en lo jurídico, pero que cada vez más tenemos que potenciar esa vía, porque no debemos olvidarnos que detrás de cada persona que ha sufrido torturas hay una persona y un entorno que tiene que hacer un proceso de recuperación y un proceso de rehabilitación de su situación y que necesita un resarcimiento social y un reconocimiento y ante todo y sobre todo una garantía de no repetición. Y para mí la garantía de no repetición es fundamental porque no solo implica que a la persona que se ha torturado no se la vuelva a torturar, que por supuesto, sino que debe implicar ante todo y sobre todo la garantía a la sociedad como colectivo de que no se va a volver a aplicar la tortura y que si en algún momento por un error del sistema hay algún tipo de maltrato, las personas que lo cometan van a ser sancionadas inmediatamente y sobre todo van a ser alejadas de las situaciones en las que puedan tener custodia sobre personas que puedan sufrir esos malos tratos. Y yo creo que un poco para situarnos y para empezar a comenzar este camino que empezamos en estas jornadas hoy y que no deja de ser otro paso más en los 10 años que llevamos trabajando juntas, pues por mi parte ya está y luego a disposición de todas las que queráis preguntar lo que sea. Muchas gracias. Bueno, recuerdo que las intervenciones van a ir a continuación de que se acaben las dos ponencias que quedan. Entonces, la segunda ponencia es resumen de la década y opacidad e impunidad en las prisiones, y el ponente Iñaki Rivera, profesor de la Universidad de Barcelona y del Observatorio de Sistema Penal y Derechos Humanos de Cataluña. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Veo que todavía está llegando gente. Es un motivo de enorme alegría, ante todo, estar aquí para celebrar todos juntos estos 10 años de un trabajo colectivo. Parece mentira que hayan transcurrido 10 años desde aquellos inicios.
que han producido los resultados que el compañero que me ha precedido ha señalado, y que, como siempre, yo, sobre todo en el ámbito donde me desempeño más en la universidad, siempre comentamos con los estudiantes, el único banco de datos, para decirlo muy claramente, a diferencia de otros países, el único banco de datos que existe sobre la tortura en España es el trabajo realizado por esta coordinadora. España, entre muchísimas cosas que incumple también una obligación de mantener un banco de datos oficiales en torno a la tortura, que sí existen en otros países, en realidad de mayor tradición republicana, y si no fuera por el trabajo realizado por los compañeros de la coordinadora, que constantemente están registrando todo esto que hace un momento Carlos nos presentaba, seguiría existiendo esta sensación de absoluta invisibilidad, opacidad e impunidad que caracteriza al fenómeno que tenemos. Pero ya eso no es posible que lo sigan afirmando más, puesto que evidentemente hablar de 6.621 casos, que evidentemente son una simple muestra de algo mucho más grande, lo que se llamaría en la criminología la cifra oscura de la tortura, es decir, la diferencia que hay entre la tortura realmente producida y la tortura oficialmente registrada, da por sí sola una dimensión de la existencia de esta lacra verdaderamente inmensa, que ya no podrá ser más negada gracias precisamente a la existencia de un banco de datos como este. En mi caso me ha tocado hablar de estos dos conceptos, opacidad e impunidad, que cualquiera podría pensar, bueno, no hace falta hablar demasiado en torno vinculado a la cárcel. Si la cárcel está caracterizada siempre por esos dos conceptos, si no, no sería cárcel, por su propio carácter opaco, es decir, lo contrario a lo transparente, y la impunidad, es decir, lo contrario a la posibilidad de que existan sanciones por las violaciones que se cometen. Entonces, pese a que esto parezca una obviedad, yo he preparado una muy rápida intervención haciendo una mirada retrospectiva para ver en 5 epígrafes, en 5 puntos centrales, que algunas son cosas que siempre tratamos, pero otras no tanto, cómo se ha ido construyendo lo que podríamos denominar una verdadera cultura en el ámbito de las instituciones penitenciarias, exclusivamente hablo del ámbito español, una verdadera cultura o una ideología de la impunidad y de la opacidad. Los puntos son los siguientes, los 5, primero los menciono muy rápidamente. El primero es la consolidación de una profunda resistencia por parte de la institución penitenciaria a toda voz crítica en torno a la gestión y al gobierno de las cárceles. La intolerante resistencia a la crítica, que alguna vez dijo algún autor. El segundo punto es el de la sistemática censura, ¿sí?, de investigaciones incluso académicas universitarias en torno a la problemática de investigar la vida en la cárcel. El tercer punto es aquel relativo a la prohibición de la entrada a las cárceles de ciertos organismos, colectivos o incluso centros universitarios, unido ello a la denuncia, a la tarea de denuncia, difamación y amenazas contra los propios miembros de esos organismos. El cuarto punto es el del archivo sistemático de las denuncias en caso de malos tratos. Y el último punto, algunas notas específicas de un caso especialmente relevante que en la última década hemos tenido en Cataluña. Creo que este breve repaso puede ser así útil para entender, como decía, cómo se ha ido construyendo una verdadera cultura, una verdadera ideología que alimenta la opacidad y la impunidad en las cárceles. El primero, esta intolerante resistencia a la producción de la crítica en torno a la gestión y al gobierno carcelario. En España muchas veces no se sabe que lo que se denomina, con lo que recibe el nombre del penitenciarismo oficial o la doctrina penitenciarista, como dicen muchos autores, no ha aceptado en una clara muestra de una profunda incultura de carácter democrático la publicación de decenas enteras de artículos, opiniones e incluso investigaciones académicas que hayan mostrado algún tipo de crítica fuerte al ámbito de la ejecución penal. Existen muchos ejemplos de esta censura que se refieren a las dos administraciones penitenciarias del Estado, la española y la catalana. Yo voy a destacar solo 2 o 3 muy rápidamente en aras a la brevedad.
El órgano tradicional de lo que se ha dado en llamar este penitenciarismo oficial ha sido desde la época franquista y hasta el día de ayer, porque lo he comprobado especialmente antes de las jornadas, la publicación de la famosa Revista de Estudios Penitenciarios, que aún se sigue publicando siempre bajo la dirección oficial del titular, del director general de instituciones penitenciarias en Madrid, aupado siempre o rodeado por un consejo editorial compuesto siempre por el redactor de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el profesor y catedrático de Derecho Penal, Carlos García Valdés, autor de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, quien sigue presidiendo ese comité de redacción hasta la fecha, junto a un nutrido grupo que siempre son más o menos los mismos apellidos de directores y subdirectores de lo que es el cuerpo de técnicos de gestión penitenciaria. Puede hacer cualquiera un repaso rápido, los índices se encuentran en internet y es muy fácil hacerlo, para ver cómo se retroalimenta de esta manera una misma doctrina oficial en torno al tratamiento y a la gestión penitenciaria, pues siempre son los mismos nombres y apellidos los que ahí publican, al menos en los últimos 20 años, y difunden lo que se llama la doctrina oficial en torno a la cárcel en España. Doctrina que se proyecta, por cierto, año tras año en el exterior del Estado, en las reuniones con otras administraciones penitenciarias, tanto en Europa en el ámbito del Consejo para la Cooperación Penológica, cuanto en el ámbito de América Latina en el marco de la OEA. Todo ello constituye este llamado corpus del penitenciarismo oficial. Algún ejemplo entre muchos que se pudieran mencionar, pero que bueno, yo me ha tocado conocerlo especialmente de cerca. Hace unos 15 años varios profesores, algunos entonces ya relevantes y mayorcitos, prestigiosos académicos, intentaron publicar reiteradamente algunos trabajos en esa revista. Menciono el nombre de Roberto Bergali, profesor de la Universidad de Barcelona, Alessandro Barata, profesor de la Universidad del Saarland en Alemania, o el profesor Massimo Pavarini, catedrático de Derecho Penitenciario de la Universidad de Bolonia, donde nunca hasta la fecha lograron la publicación de un solo artículo en esa revista. Yo también, siendo mucho más joven, lo intenté hasta que dejé de hacerlo, tampoco lo logré, y todos siempre recibimos, y las tenemos bien archivadas, cartas firmadas por el director de turno de la publicación a la que aludo, en la que siempre se justificaba la devolución sin publicar nuestros trabajos por la falta de acreditación de las críticas que señalábamos y la falta de presentación de soluciones tras las críticas que se habían vertido. Tanto fue así que incluso en un determinado momento llegamos a realizar nosotros mismos una publicación alternativa conteniendo la totalidad de los textos censurados, si a alguien le interesa verla se le puede hacer llegar, y adjuntando también como prueba documental todas las cartas de las alegaciones que motivaban la censura a la que estoy mencionando, para que al menos en el ámbito especialmente académico se sepa cómo funciona verdaderamente todo esto, que no son precisamente un ejemplo de transparencia. En el caso de Cataluña, la misma función de creación de toda esta doxa, digamos, de toda esta doctrina oficial del penitenciarismo, gira en torno a lo que en Cataluña se denomina el Centre d'Estudis i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, donde se elabora la doctrina oficial penitenciarista catalana, único sitio de España que tiene como competencias específicas. Este centro convoca investigaciones en las que nunca tampoco hemos podido nadie participar. El segundo punto es el de la censura de investigaciones académicas. Dos datos muy precisos. La famosa investigación publicada con el nombre de 1000 voces presas por los compañeros de Madrid, Julián Carlos Río y Pedro Cabrera, o la nuestra del Observatorio, publicada posteriormente bajo el título del Empresonament a Cataluña, las dos fueron especialmente censuradas, ambos dos por gobiernos progresistas. La de Julián Carlos Ríos en la época que gobernaba un gobierno del PSOE en Madrid, y en el caso nuestro cuando tomó posesión el govern tripartit d'Esquerres en Cataluña hace unos 9 años atrás. El tercer punto, voy muy rápido, es el de la prohibición de entrada a las cárceles de ciertos organismos colectivos, centros universitarios, y la denuncia, difamación y amenazas contra sus miembros. Además de todo lo que estoy mencionando, creo que todo se empieza a agravar verdaderamente cuando se comprueba que tras la fachada de haber creado ambas administraciones sendas mesas de participación ciudadana
con las que se da la falsa sensación de una apertura a la sociedad, solo se permite el trabajo en el interior de la cárcel de aquellos colectivos que muestran su colaboración con la gestión penitenciaria, léase no denunciar las violaciones de derechos humanos que detectan cotidianamente en su quehacer en el interior de las cárceles, y en sentido contrario, la constante prohibición de acceso a las cárceles o de acceso a los presos de aquellas organizaciones verdaderamente críticas con la gestión carcelaria. Ello ha sucedido con muchas de las entidades que conforman esta coordinadora, en Galicia, en Andalucía, en Madrid, en Euskadi, en Cataluña o en Aragón. En varios de estos casos, además, diversos colectivos y miembros concretos de estos colectivos han sido penalmente acusados de diversos delitos por su tarea de denuncia, como a lo largo de estos años ha sucedido, por ejemplo, en una breve enumeración que debería ser más larga, con la Asociación Saláqueta, Presos en Galicia, la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía, nosotros el Observatorio en Cataluña, la Asociación ASAPA en Aragón, y así podría seguir creciendo la lista. No hay tiempo de desarrollarlo aquí, pero es bastante más largo de lo que señalo. En otras ocasiones, tales acusaciones han venido de la mano de difamaciones a través de medios de comunicación, otras veces ello ha supuesto el desprestigio o sospecha que se ha hecho llegar a autoridades policiales que luego nos han investigado a nosotros, e incluso en determinadas ocasiones no han tenido reparo en provocar determinadas amenazas de manera directa o indirecta vertidas sobre miembros de los colectivos que defienden los derechos fundamentales de los presos. El cuarto punto, rápidamente, que quiero al menos mencionar, es el archivo sistemático de las denuncias por malos tratos. En primer lugar, señalar la existencia de innumerables casos, como Pote ha señalado antes. En segundo lugar, sí puedo dar cuenta del sistemático archivo de denuncias interpuestas por presos y familiares y abogados de reclusos que han presentado denuncias por malos tratos, especialmente en Cataluña, que es de lo que yo más puedo hablar. En los casos que más cerca nosotros hemos conocido en esta última década, menciono brevemente los siguientes en concreto. Los 9 casos aportados por la asociación ACAT hace unos 5 años acerca de las sistemáticas palizas a presos de Brians, en las que todos indicaron haber sido maltratados en un cuarto de vestuario utilizado por los funcionarios. Los 5 casos señalados de violencia institucional en el hospital de Tarrasa en el pabellón penitenciario, o el caso de torturas a presos de Cuatro Camins, sobre el que me referiré inmediatamente de manera breve. En todos estos casos el procedimiento administrativo siempre es el mismo. Primero, la apertura de una información reservada o que debería de ser reservada en la Dirección General de Servicios Penitenciarios, para lo cual se nombra un inspector que debe instruir el expediente. Siempre hemos pedido medidas de protección a los denunciantes que deben seguir viviendo en el interior con los funcionarios a quienes denuncian. Prácticamente nunca esas medidas, que pueden ser protección especial, aislamiento preventivo, traslado a otro centro, atención especial al denunciante, etcétera, casi nunca han sido adoptadas. Por el contrario, normalmente, y esto es gravísimo, normalmente los denunciados han obtenido la filtración de la denuncia contra ellos y han ido a visitar al denunciante para hacerle desistir de su denuncia, para advertirle de los perjuicios para la evolución penitenciaria de seguir adelante, o directamente amenazarle o finalmente volver a agredirle incluso físicamente si las anteriores advertencias no eran eficaces. En ciertos casos, además, han ofrecido a otros presos, a cambio de beneficios penitenciarios, declarar en contra de los abogados denunciantes a fin de desprestigiarles y usar en contra tales declaraciones. Pues bien, esas informaciones que deberían de ser reservadas, reserva que como se ve no se ha mantenido en muchos casos, no solo no han concluido en los casos que conocemos con sanciones a funcionarios, sino que se han archivado sin hallar responsabilidades, teniendo al menos 4 casos documentados en Cataluña de ascensos de esos funcionarios, y en un caso concreto haber sido incluso condecorado en un Congreso Nacional de la UGT Prisiones a un señor, Manuel Ayue, condenado por delitos de malos tratos a presos, ascendido en ese cargo y condecorado públicamente en el Congreso, para que no quede ninguna duda en torno a la opacidad o a la impunidad a la que me estoy refiriendo. Y termino. Algunas notas a propósito para hablar de algo mucho más concreto ahora, en el caso paradigmático de torturas en Cuatro Camins, que nos ha ocupado justamente casi en toda la vida de estos 10 años de la coordinadora. Para quienes no lo conozcan, 2 brevísimas notas al respecto.
Ese caso se inició un viernes a la noche, el día 30 de abril del año 2004, con brutales palizas contra 26 presos tras unos hechos ocurridos en el módulo 1 de Cuatracamins, tras haber resultado herido el subdirector del centro. Esas palizas continuaron días después de los hechos en traslados a otras cárceles catalanas. Desde el Observatorio y otros centros tuvimos noticia de ello y conseguimos entrevistarnos con algunos presos agredidos. En aquel momento sí que se nos había permitido la entrada. Se denunció todo ello, se armó un gran escándalo, una comisión parlamentaria de investigación, publicación en los medios y un proceso penal contra los presos y otro contra los funcionarios. El proceso seguido contra los funcionarios fue podido ser llevado a cabo gracias a los abogados y abogadas que durante una década estuvieron batallando judicialmente y estuvo salpicado de todo tipo de intentos de paralización, algunos especialmente bochornosos por parte de los abogados de los funcionarios denunciados, proceso lleno de irregularidades protagonizadas por algunos de estos abogados, en especial de un abogado en concreto de este mismo colegio donde estamos, quienes se prestaron a ensuciar constantemente todo el proceso penal, acusando a los denunciantes de pretender lucrarse con las denuncias por torturas, de utilizar a otros presos a que presentasen tales descalificaciones y en fin a todo tipo de argucias que pusieron de relieve la obscenidad de las actuaciones profesionales de algunos letrados, así como su propio nerviosismo y temor porque el proceso seguía yendo adelante. Finalmente, y gracias a los relatos de los presos que se mantuvieron incólumes, pese a la vulnerabilidad de su propia situación en el interior de la cárcel, se celebró finalmente el juicio en el que unos pocos funcionarios fueron condenados y no se atrevieron a hacerlo por torturas, sino por delitos contra la integridad moral, pero que demostraron algo fundamental para nosotros, que básicamente los presos no mentían y que sus relatos eran veraces. Termino contándoles este caso no solo por lo emblemático del mismo que fue, sino para ilustrar en torno a esos dos conceptos que llevan el título de lo que me tocó hablar, la opacidad y la impunidad en las cárceles, pero también para poner de relieve, para terminar con una cierta nota, en fin, de optimismo, que por una vez ambos conceptos fueron verdaderamente contradichos gracias al trabajo de unos colectivos de la sociedad civil, mostrando de esta manera que existe un camino muy difícil de trabajar, muy largo y tortuoso, pero que es absolutamente posible precisamente para intentar combatir esa opacidad y esa impunidad a la que me he referido. Muchas gracias por la atención y perdón por pasarme con el tiempo. Creo que me pasé, sufría por lo de los 5 minutos. Gracias. Yo creo que hemos estado todos encantados de oírle. Lo que sucede que, bueno, se había establecido con objeto de que el debate tenga tiempo, y las intervenciones fueran un poquito más. Gracias. Pero desde luego, vamos. Nada, gracias. Muchas gracias. Me toca hacer el papel de malo. Entonces, la tercera ponencia, un colectivo especialmente vulnerable, los menores, la desarrollará Dani Jiménez, sociólogo y miembro de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a los Presos de Aragón. Tiene la palabra. Bona tarda a tothom. Bueno, miembro de la malauradament extinta Asociación de Apoyo y Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón. Así que hablar de esto y aquí para nosotros como miembros de la coordinadora también es como hacer un repaso de especialmente el trabajo del grupo de menores, que tiene 10 años. Aunque hablar de menores, hablar de cárceles y centros de internamiento de niños obliga a remitirse hace 14 años, más que 10, pero bueno, eso lo explicaré ahora mismo. Lo de la extinta asociación lo quería decir para desde de parte de todos los compañeros pues hacer un reconocimiento al trabajo de la coordinadora aquí también. Como el título que se ha puesto es un colectivo especialmente vulnerable, a propósito del título, y así aprovecho para explicar el planteamiento un poco, yo creo que más que especialmente vulnerable, el caso de los niños es el punto que convierte en especialmente sangrante esta cuestión de la tortura y del maltrato en sentido amplio, y especialmente sangrante porque se disfraza de 1000 eufemismos, ¿no? Todos ellos articulados en torno a dos conceptos, el de terapéutico y el de educativo, ¿no? Esos dos conceptos un poco son los que van a guiar todos los argumentos que voy a echar aquí un poco atropelladamente, porque resumir estos años no es muy fácil, pero a la vez lo más necesario para hablar de esto es intentar
intentar utilizar esos elementos para entender cuál es el marco político, el marco legal, el marco económico, el marco estructural que se construye de producción sistemática de maltrato en el caso de los centros de los llamados centros de menores, ¿no? Porque cuando nos vamos al núcleo duro y hablamos del sistema de justicia juvenil, hablamos de lo penal, nunca podemos desconectar eso del resto de centros llamados de protección, ¿no? Casi la mitad de las palabras que hay que utilizar cuando se habla de la gestión de este negocio tiene que ir entre 1000 comillas, pero como tenemos 15 minutos, pues me lo voy a saltar, lo de las comillas. También lo adornaré con alguna cita célebre, de esta que todos los que nos hemos dedicado a estudiar esto o a criticar esto tenemos en la cabeza y que, lejos de ser anécdotas, son resúmenes bastante condensados del funcionamiento institucional, por mucho que sean citas que normalmente salen de la boca de los profesionales del gremio de lo socioeducativo, sobre todo, ¿no? No la primera cita es de Amnistía Internacional y corresponde al informe de 2010, al Si vuelvo me mato, a ese famoso informe, y dice: si yo atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si además le diera medicación sin decirle por qué, si la tuviera varios días aislada en una habitación, si además me negara a informar a nadie de lo que ocurre a mi hija, el fiscal o el juez me quitarían a mi hija. Si eso lo hace el Estado, nadie paga por ello y el menor sigue ahí, ¿no? Resumen, cómo es la pelea cuando la administración se convierte en un tutor incompetente, o más allá de eso, cuando el Estado está cometiendo sistemáticamente una vulneración de sus propias leyes al respecto de ese colectivo que se supone que es el más vulnerable, y que cuanto más fundamental es un derecho, se supone que más legitimidad tiene la reivindicación de, primero, su gestión pública y, segundo, su gestión pública responsable, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Pues bien, con ese informe tuvo su repercusión, y de hecho su repercusión en la mayoría de los elementos en los que pinchaba hueso llega hasta hoy, hasta el actual anteproyecto de reforma de la Ley de Protección Jurídica al Menor, que los puntos que ataca, o sea, sobre contención física y mecánica, sobre aislamiento, sobre registros y cacheos, sobre el tema de los psicofármacos y etcétera, son puntos que en realidad son los puntos protagonistas ya del reglamento de 2004, de la reforma de 2006, estoy hablando de reglamentos y reformas, obviamente, de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000. Por eso decía yo lo de los 14 años, ¿no? La última década en el caso de los menores es una década de 14 años, más bien. Pues bien, a la vez que ese informe se hacía público, no a la vez, un año antes de que ese informe se hiciera público, y aquí tengo que mencionar el caso de Aragón y el caso particular nuestro de ASAPA, pero en muchas cosas de las que hable supongo que son con ligeras variaciones comunes a casi todas las comunidades autónomas del Reino de España. Un año antes, el grupo de menores de ASAPA publica un informe sobre protección y reforma de menores en Aragón. En la línea de lo que ha dicho, de lo que ha comentado Iñaki, pues bueno, ese informe se hace público, se difunde una copia a todos los estamentos competentes de la Administración, se les invita a acudir a la presentación del informe. Es solo un ejemplito, digo, pero bueno, ese informe es demonizado y censurado por el Gobierno de Aragón, por el Ayuntamiento, por la Universidad de Zaragoza. La presentación es censurada en todos esos en espacios de todos esos lugares escalonadamente. Todas esas entidades estaban más preocupadas en averiguar quién había elaborado el informe personalmente, con nombres y apellidos, más que en el contenido, porque todas esas reacciones obviamente casi siempre surgen antes de leer. No hace mucha falta leerlo, incluido una amenaza de querella del Instituto de Servicios Sociales, incluido la expresión pública de indignación y ofensa por el Colegio de Educadores Sociales, etcétera, 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 pero también con un par de etcéteras a la inversa, que es que al cabo de un mes después de todo este vía crucis, pues llega a la sede de la asociación una carta de felicitación de la Fiscalía General del Estado, sección de menores, y otras que no son tan celebrables, como que varios años después todos aquellos puntos que se tocaban no es que se confirmen, sino que se confirman y reconfirman, y alguno de ellos con resultado de muerte, como era de temer, ¿no?
Entonces, volviendo a los puntos de ese informe, que son los puntos que he mencionado, que nos pueden ayudar a entender ese marco estructural del maltrato. Para ir a saltos, antes he mencionado ya la cuestión de la salud mental. Aparte de la inexistencia de recursos públicos, ¿no?, la tan manida y tan reclamada incluso por los propios trabajadores del gremio, en lo que se centra el trabajo de los últimos 10 años o 14 es en la creciente psiquiatrización de conductas, ¿no?, de conductas que normalmente responden a una problemática mucho más compleja en cada caso individual, y con la consiguiente medicalización, ¿no?, y con la consiguiente aceleración del proceso de marcaje del individuo, ¿no?, hasta el punto que te encuentras con casos de críos que a muy pronta edad reclaman con insistencia y desesperación el que se les confirme de una puñetera vez si son delincuentes o si son locos, ¿no? Esto no es una broma, esto es real. Ese uso y abuso de medios farmacológicos, aparte de suponer una desprotección total, ¿no?, aparte de ahondar en eso que hemos hablado de la administración como tutor incompetente, lo que hacen es pacificar la convivencia en los centros. Y a lo largo de estos años lo que se ha visto es un cambio de modelo en muchos de esos espacios de la sujeción mecánica o del control más explícito, más físico, a el uso de psicofármacos. Eso que he dicho de las citas célebres, en este caso hay una cita genial, que a mí me parece genial, de un trabajador muy veterano de centros de reforma, que ante el cambio de modelo que implicó en Aragón un cambio de centro, con un centro nuevo con 2.000 millones de presupuesto, etc., 2 millones de presupuesto, etc., una especie de réplica de la macrocárcel en pequeñito. Ante el cambio, el educador declaraba: el nuevo reformatorio está muy bien, mucho más tranquilo, está para jubilarse en él, ¿no? Otro caso sería el de las niñas, y no me puedo detener mucho en eso, pero sí que hay que mencionarlo porque es en realidad el colectivo doble o triplemente agredido en ese sentido, ¿no?, por ocultación y por doble discriminación en muchos sentidos, pero a la vez también es el más resistente, el que más fugas protagoniza. Fugas también es otro término entre comillas, ¿no?, el que más resistencia a esos medios de contención o a esa disciplina absurda o a esa falta de ajuste de medios y fines, ¿no?, o de lo que dice la ley y lo que practica cada centro, pues hace. El caso de las niñas sería algo a insistir por extra discriminado, pero también algo a reconocer por capacidad de resistencia. En cuestión, en el marco de la protección, porque ahora mismo estaba hablando sobre todo de centros de protección y ha dicho que no se podía desconectar el uno del otro, protección o reforma, porque ambos forman parte del mismo circuito de gestión, y subrayo la palabra gestión, esa no tiene comillas, luego volveré a ella. Encontramos que la retórica de la protección o la educación, o de lo terapéutico y educativo, choca con una práctica de negligencia y explotación completa, ¿no? Esta niña funcionaría muy bien en el centro, es otra cita célebre de una directora de equipo educativo en el centro. Esta niña funcionaría muy bien en el centro. O sea, si hacemos el análisis sintáctico de la frase, a mí los pelos se me ponen de punta. Son clásicas la de: este niño no se deja ayudar, no se puede trabajar con él, etcétera, etcétera, etcétera. También en el caso de los extranjeros, que sería otro caso concreto con mucha enjundia, son 10 o 14 años de centros gueto, obviamente que funcionan contra la ley, solo dedicados para extranjeros. Son años de utilizar el cumplimiento obligatorio de la ley por parte de la administración como forma de premio o castigo ante el chaval tutelado que va a cumplir 18 años y cuya regularización potencial se condiciona a su buen o mal comportamiento, siendo que la administración tiene la obligación, obviamente, de como tutor, de garantizar su interés superior en todos los sentidos, incluido el de tener una documentación. Y volviendo a los términos gestión y explotación, me voy al que me parece el tema principal para poder enmarcar todo el problema.
Se suele decir que desde la Ley 5/2000, que entra en vigor en 2001, dado el aumento del sistema de justicia juvenil, se hizo necesaria una serie de formas de gestión diferentes. El subtexto, la traducción de ese tópico, es que la entrada en vigor de la Ley 5/2000 estableció un cambio que implicó que muchos chicos volvieran de la cárcel a los centros de internamiento por medida judicial de menores, y con ello se abriera un campo de negocio absolutamente glorioso para determinadas empresas, fundaciones, o sinónimo, como dice aquí el compañero Iñaki, de lucro. Así, en 2001, las medidas judiciales impuestas en todo el Estado fueron de 7.113. En 2007 fueron 21.859. Solo en Madrid, el 100% de los reformatorios creados desde el 2001 ya estaba en manos de asociaciones o empresas. Es un sector que no se concibe, en el que no se concibe la responsabilidad pública en la práctica, ¿no? En 2001 había 3 públicos solo, con 45 plazas. En 2006 había 18, con 422 plazas, todas privadas, ¿no? Es decir, el subidón durante esos años fue tal que poco sentido tiene, y cada capítulo iba marcado por las sucesivas reformas legales, en las que no me detendré y luego podemos recurrir a ellas para el debate. Fue tal que no tenemos, insisto, otra forma de hablar de esto que hablar de un maltrato estructural y reglamentado, hablar de un marco estructural y de un marco legal del maltrato, ¿no? Insisto, para nosotros se trata de la zona cero de una política de producción y expansión del castigo. Hablo de expansión del castigo porque las políticas sobre menores son un ejemplo de criminalidad de Estado. Me parece que decirlo así puede sonar exagerado, pero no lo es, porque si la Administración está violando sistemáticamente la ley para violar los derechos fundamentales de esa población, que es la más vulnerable, no sé, en derecho internacional hay una diferencia entre delito y crimen, ¿no? Pues yo creo que esa lógica que diferencia delito y crimen en ese ámbito se podría aplicar también en este caso, para no puedes hablar de la administración del Instituto de Servicios Sociales Aragonés como delincuente, ¿no? Eso implica una criminalidad, eso implica una actuación criminal, porque no estás ejerciendo una violación de derechos que afecta a una persona, sino que afecta a la sociedad entera, de alguna manera, ¿no? Ese es el escenario en que se, y ahora vuelvo a los tópicos, en que se terapeutiza, en que se interviene terapéuticamente, en que se interviene educativamente, ¿no? Y en el que se construye social, psíquica, intelectual y hasta fisiológicamente a los chavales. Es decir, que el maltrato empieza en el minuto 1 de esa película, ¿no? Y para acabar, insistiendo en esto del disfraz terapéutico y educativo, porque será más tarde cuando me gustaría utilizar un caso bastante dramático para si hay algo en el debate, pues desarrollar estas cosas. Decir que os lo leo porque es parte de la producción del grupo de menores. Hablamos del último estadio de una estructura de segregación y explotación que ni cae del cielo, ni se resuelve con caridad, ni con esperanza. Igual que las ONGs en Nicaragua, ¿no? Probablemente el país más pobre de Centroamérica, y que cuanto más pobre es, más ONGs tiene, y viceversa. La marginación social y sus gestores actúan de la misma manera. Hemos pasado los años de prosperidad económica del Reino de España ampliando el negocio de la gestión de la exclusión sin reducir un solo ápice la exclusión, y lo que tenemos en esos centros es un sistema de maltrato cotidiano a los hijos de esa exclusión, ¿no? Por lo tanto, incidiendo en lo que han comentado los compañeros, los dos, hablamos de una cuestión política, y tampoco creo que exagere si merece la pena hablar de los niños como presos políticos en sentido estricto, porque lo son como producto de decisiones políticas y de prácticas políticas, ¿no? Y lo son, insisto, producto de decisiones y prácticas políticas y como materia prima de intereses y rentabilidades económicas. Dentro de todo eso es dentro de donde podemos discutir acerca de maltrato a los niños, nada más. Espero no haberme pasado.
Bueno, pido disculpas a los ponentes por haberles hecho ir un poco de prisa, acaso, Sí, no, pero les has hecho un pienso que favor a todos lo vais a agradecer y ellos mismos, en la medida en que vamos a disponer de un buen tiempo para puntualizar, para aclarar, para precisar, para que vosotros también intervengáis. Entonces, no sé, ¿dónde está Andrés? Vamos a ver cómo organizamos esto. Seguro. Que alguien tiene que dar las palabras y yo Ahí mismo. viene, por ahí está Andrés. Sí, si alguien tiene No tengo que ser yo. algún comentario que me diga. No, que bueno, Andrés va a recoger un poco las palabras, ¿no? Sí, sí. Eso es. Entonces, bueno, cuando queráis empezamos. Como hemos ido tan deprisa, si queréis hacer alguna puntualización concreta ahora, también puede ser. Vamos a esperar. Sí. Bé, hola, bona tarda. Puc parlar en català o...? Sí? Ara que es parla de la crisi de la cultura de transició, en canvi no, la qüestió de la tortura encara, diguem, hi ha un consens social que la tortura, que aquí a l'estat espanyol, doncs, més enllà de cercles militants, sembla que no es torturi, no? Jo treballo en una escola de formació d'adults i els vaig comentar, no, és que vaig a una jornada sobre la tortura. I bé, així com, però és gratis? No, vull dir, no, simplement això, no, que en aquest context sociopolític de crisi de la cultura de transició, en canvi, el tema aquest de la tortura i els maltractaments, doncs, encara és com un tabú en amplis sectors socials. Per què creieu que aquesta esquerda encara no és prou àmplia? Gràcies. ¿Quién se anima? ¿Pote? ¿Quién se anima? O cada uno igual puede decir algo, ¿no? Bueno, es que yo creo que es un poco parte de lo que comentaba al principio del ámbito político que implica confrontar al Estado, ¿no? El Estado y sus herramientas, de hecho por eso es un agravante el hecho de la tortura, ¿no? Porque es el Estado el que con sus herramientas, y no hay que olvidar que las herramientas del Estado las financiamos y las mantenemos entre todas, el que tiene la capacidad absoluta de ya no solo utilizar la tortura como herramienta del fin político que él pretenda con ella, sino ante todo y sobre todo el que tiene los recursos y los resortes necesarios para, en la medida en la que la sociedad civil se lo permitamos, esto ahí también hay que decirlo, construir el discurso, marcar los tiempos políticos, decidir qué sí y qué no va a salir en los telediarios a determinadas horas y en determinados momentos, y con todo ese ejercicio intentar la impunidad que existe en los centros de privación de libertad y la impunidad que puede existir en un momento dado, ampliarla a toda la sociedad. Como ejemplo, pues a lo mejor en estos momentos, se hablará más adelante, pero el tema de las grabaciones, como cuando de repente han empezado a salir una serie de vídeos ciudadanos de gente que está documentando gráficamente situaciones de maltrato y tortura en la calle, pues de repente la primera reacción es decir, es verdad, aquí tenemos un error del sistema, vamos a corregirlo. No, la primera reacción es decir, bueno, vamos a ver cómo ilegalizamos el uso de determinados materiales para que se puedan distribuir determinadas imágenes, ¿no? Es decir, cómo conseguimos que lo que ya es ley en las cárceles, donde meter un móvil es una de las cosas más sancionadas, no porque te vayas a comunicar con el exterior, sino porque imagínate que tiene cámara y sacas alguna foto de algo, pues esas filosofías trasladarlas al conjunto de la sociedad, ¿no? Y yo creo que lo que tú decías del discurso de la transición, bueno, pues es parte de la esencia del discurso de la transición, ¿no? La concepción, en mi opinión irreal, de que vivimos una sociedad democrática y un Estado de Derecho, cuando, en mi opinión, no se puede hablar ni de democracia ni de Estado de Derecho hasta que no estén realmente salvaguardados los derechos humanos de todas las personas que habitan en esa sociedad, ¿no? Mientras no hayamos dado ese paso, pues probablemente simplemente el recurrir al ejercicio de definirnos como miembros de un Estado de Derecho es dar la razón al que ahora mismo está intentando poner esa ideología, y una de sus patas, en mi opinión, es ocultar la tortura, igual que oculta otras realidades, ¿no? Pero en concreto, como estamos en el marco en el que estamos, pues lo analizamos desde la perspectiva de la tortura y de los malos tratos, pero igual me daría hablar de un centro de menores
que no sea de reforma, sino que sea de protección, o de un centro de menores que sea de protección y reforma, o una cárcel, o una comisaría, o ese callejón en el que ayer a una persona que estaba vendiendo en el Top Manta han venido X municipales, y ya no solo es que le hayan incautado el material, sino que además, con total impunidad, han hecho lo que han querido con él, ¿no? Porque es la realidad de la que estamos hablando. A ver, decíamos que cada uno, si nos permitís, le puede hacer algún aporte a la pregunta del compañero, cada uno desde su propia vida, de lo que se le ocurra decir. Mira, algunas cosas concretas de tu pregunta. Yo personalmente hablo de estas cosas aquí y hablo mucho de estas mismas cosas en América Latina, en países de América Latina. Los públicos ante jornadas así reaccionan siempre de manera exactamente opuesta allá y aquí. No tanto en este público, que seguramente está más cercano, evidentemente, más sensibilizado, no sé cómo decirlo esto, pero en la universidad, ante abogados, en este colegio, ante técnicos del sistema penal, etcétera. Siempre es una constante ya de décadas, pasa lo mismo. Cuando tú hablas de este tema en países de América Latina, todo el mundo acepta absolutamente la producción de la tortura, es decir, fulanito es detenido por la policía y es absolutamente natural entender que la policía le pega, es absolutamente natural entender que en la cárcel se maltrata a la gente. Todo el mundo, cuando digo todo el mundo, me refiero desde estudiantes a jueces, a abogados, todo el mundo acepta absolutamente que eso sucede. Esto pasa en Chile, en la Argentina, en Uruguay, en Costa Rica, en México, en Nicaragua. Hay una absoluta percepción extendida de que es consustancial al funcionamiento del sistema penal ordinario y democrático. No hablo de otras prácticas dictatoriales, sino de los últimos años en sociedades democráticas. Aquí pasa exactamente al revés. Aquí el negacionismo frente a esto es siempre absolutamente constante, no puede admitirse. Y tan repetida es esta sensación, al menos que yo experimento, que ya uno, claro, te pones a pensar, bueno, ¿cómo es posible, no? En dos órdenes culturales, de donde falsamente se dice que son muy similares, en una misma tradición cultural, histórica y demás, la percepción sea exactamente la contraria. Yo no quiero decir con esto, que no se interprete mal lo que estoy diciendo, que aquello sea mejor que esto, porque unos, por aceptar banalmente que de manera cotidiana se maltrata y se tortura, y otros, los de aquí, por negarlo constantemente, al final nadie se hace cargo de verdad de los resultados que esa práctica está produciendo, pero sí que la percepción social es absolutamente distinta. Segunda nota, un poco una concatenada con la otra. La tortura es un crimen de Estado. Claramente, no hace falta que lo diga yo, sino todos los tratados internacionales en la materia, antiguos, modernos, etc. Bueno, en torno a los crímenes de Estado hay ciertas teorizaciones, incluso modernas, que ponen de relieve cómo es posible la no aceptación de un crimen de Estado. Evidentemente, no puede aceptarse desde un punto de vista ideal que aquel que es el encargado de perseguir unos delitos sea idealmente el mismo encargado de cometerlos. Por lo tanto, es un imposible, esto es una clásica cerrazón nuestra, digo, de los juristas, de los penalistas que estamos o están cuadriculados de esta manera. No puede cometer nunca un delito aquel mismo que es el encargado de su persecución. Por lo tal, tacho la existencia del crimen de Estado en general y de la tortura como su subproducto. Y luego una mención final, que nadie se enfade por decir esto, ¿no? Pero sinceramente, España, el Estado español, es el paradigma de la amnesia. Es el paradigma, es muy triste decir esto, pero es el paradigma del olvido, francamente. La imposibilidad del enjuiciamiento del pasado en España debería de hacerle pensar a esa gente que te pregunta a ti en tu escuela y demás, no solo por la tortura hoy en día, sino cómo es posible que se haya... tú mencionaste esa palabra tan española de la transición, ¿no? ¿Cómo es posible precisamente que se haya hecho lo que se haya hecho en España, donde la impunidad en torno al pasado ha reinado y sigue campeando a sus anchas
hasta el presente, exactamente al contrario de lo que sería poner en marcha lo que algunos hablan de un imperativo anamnético, es decir, la anamnesia, lo que debe ir en contra de la amnesia, es decir, falta la utilización verdadera y en serio del paradigma de la memoria. Y la memoria, cuidado, la memoria no es solo una categoría que sirve para rememorar el pasado, que por supuesto solo faltaría evocar a las víctimas y traerlas a la mesa para que verdaderamente no van a venir de una manera inocente, van a venir reclamando justicia, esas víctimas evidentemente del pasado. Pero también se habla de una memoria del presente, es decir, para que no se olvide algún día lo que está sucediendo hoy. Y todo esto, bueno, todo lo que antes pasó en el marco, el otro compañero, los 6.621 casos, 883 muertos, lo que nos acostumbramos banalmente a ver por televisión que sucede en Ceuta y Melilla, las concertinas, los muertos migrantes en 6 de febrero de este año, allá abajo que la gente ya ni se acuerda, todo eso, que es de lo que pretende dar cuenta precisamente esta coordinadora, supone poner en acto verdaderamente ese dispositivo de la memoria del presente, es decir, para documentar lo que sucede ahora, no vaya a ser que algún día se olvide como también España ha olvidado aquello. Y en todo caso, si después de todo esto siguen sin aceptar la existencia de este fenómeno, bueno, que se acerquen a la coordinadora, en todo caso que vean los datos, que ahí están publicados para que vean que no se produce solo allá afuera, en el mundo del subdesarrollo, donde sí son capaces de verlo, sino también aquí, en estas ciudades modernas, olímpicas y demás, ¿no? Y aquí el compañero... Sí, yo desde el negocio al que me tengo que sujetar, desde el tema que me toca hoy, dos preguntas. Bueno, Iñaki comentó a los técnicos y profesionales. Me agarro esa palabra. ¿Tú has mencionado la izquierda en algún momento? ¿Lo has dicho? Ah, no, vale, pues es que he oído mal. No, me venía... Ah, vale. Claro. Da igual, me sirve, porque es un concepto bastante recurrente también y que aplicado a este caso también escuece. Yo voy al, creo que antes lo he mencionado, al papel de los técnicos profesionales y etcétera, los operarios de lo social que trabajan en todos estos sectores. Y de su disonancia cognitiva y de lo que piensan y las ilusiones que les mueven y lo que luego contribuyen a ejecutar, y de la manera de autojustificar la permanencia en un puesto de trabajo muchas veces, y esto ya no es ninguna vocación de psicoanálisis de la cabeza de ¿hay aquí algún educador o trabajador social? Sí, seguro, yo también lo soy, encantado. O de la miseria política que caracteriza al colectivo como uno de los colectivos profesionales más patéticamente poco formados en ese sentido. Hay tres reacciones en ese punto. O lo reconocen y lo critican echando una cerveza, y lo critican muy efusivamente, porque viene muy bien para echar la cerveza después del horario de trabajo. O se revuelven mucho cuando se publica un informe acerca de cómo funciona su institución, tomándose personalmente la crítica a la institución, lo cual es muy revelador también de esa posición política de un profesional. O salen a la calle y protestan haciendo bandera de los derechos de los niños cuando se renueva un convenio entre la administración y la empresa que les paga porque les va a bajar el sueldo. Esas tres líneas, dicho con cierta mala baba, pero quizá hay alguna más, pero hablando de colectivos y hablando de conductas, ¿no?, de conductas colectivas y de comportamientos institucionales, en este caso serían las tres principales. Vale, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Si os parece bien, vamos a agrupar como 2 o 3 y luego pasaremos a la mesa, ¿vale? Para que también podamos hablar todos y todas. Això que has dit, Iñaki, de la comparança entre els règims d'Amèrica del Sud i Central i aquí a Espanya, jo em pregunto si l'aspecte de la negació de la tortura, l'aspecte de no investigar la tortura, l'aspecte de no reconèixer la tortura, suposo que deu anar lligat amb la llei d'amnistia del 1977 de no reconèixer els genocidis que han passat aquí durant la Guerra Civil i durant la dictadura, de negar-ho tot, de la llei del punt final que Amèrica Llatina es va poder treure, Argentina concretament. Doncs això de la negació de la tortura i la llei d'amnistia del 77 deu anar una mica lligat, no acceptar
que els genocidis que van passar aquí van ser terribles. Después, ¿no? ¿Algún mes? Después. Bueno, jo volia preguntar una miqueta sobre els règims d'aïllament a les presons i bueno, la seva relació amb la tortura. Vale. Una tercera y ya pasamos a la mesa. Jo us volia preguntar en què ha canviat la gestió de les presons d'un règim franquista al règim actual. Perdón, ¿podrías repetir? Sí, ¿en qué ha cambiado la gestión de las prisiones en el régimen franquista respecto al actual? Si hay los mismos gestores o quién hay detrás. Ajá, gracias. Bueno, pasamos a la mesa. Vale, en todo caso nos repartimos un poco. A ver, yo contesto a lo que preguntaba el compañero en torno a la impunidad, aquí las leyes de amnistía y todo eso. Mira, es muy posible seguramente que las leyes de amnistía en España puedan haber contribuido a esto, pero yo creo que no es una respuesta suficiente, sinceramente. Como nunca, una mera medida legal lo es, en este caso y en otros, me parece. Creo que la cosa tiene mucho más que ver con una cuestión de cultura política, en el sentido más amplio de la palabra. Todos los países que han pasado por procesos dictatoriales, América Latina tenemos la tira, como bien saben, todos han intentado en mayor o en menor medida determinados grados de impunidad, sea con leyes, sea con fallos de tribunales supremos, constitucionales, con doctrinas en torno a la obediencia debida. La misma Argentina ha sido paradigmáticamente patética en todo eso, en la primera etapa, no después. Y por lo tanto, todos de alguna manera han intentado lo que intentó España. Yo creo que en el caso también de España se verifica algo que no se dio tanto en otras partes, cuando en realidad unas determinadas leyes de amnistía también suponían la libertad de presos políticos. En el 75 una primera medida de indulto, otra medida en el 76 y en realidad la verdadera, a veces creo que no se expresan bien, la verdadera ley de amnistía a presos políticos, que es la del 77 y no en plural. Las otras son otras medidas que no tuvieran ni siquiera rango legal y que supusieron noches históricas en España de recuperación de la libertad de importantísimos presos políticos, algunos de los cuales iban a ocupar, estoy pensando en alguno, inmediatamente legalizado la Secretaría General de algún sindicato histórico como Marcelino Camacho, por mencionar a alguien. Sí, es decir, las leyes de amnistía en España, creo que a diferencia de otras, tienen varias caras en torno a lo que intentaron, hoy se revela seguramente de manera falsa, en cuanto a lo que intentaron cerrar en aquel momento. Lo que no se ha dado en otros países, que ha tenido soluciones diversas y ha habido medidas de gracia, por llamarles de alguna manera, distintas aplicadas a colectivos diversos. Pero si en España, como en otros países, ha habido legislaciones de amnistía, de impunidad, de justicia transicional, como se dice hoy más modernamente en otros países que viven el intento de solucionar conflictos armados, que en definitiva quiere decir, hablando en plata, que tienen que tragarse dosis enteras de impunidad en aras a intentar solucionar determinados conflictos armados y demás. Eso no ha supuesto, yo creo, el surgimiento como causa-efecto de culturas distintas. Yo creo que en España, sinceramente, la cosa es más grave en este sentido. La amnesia española, el olvido español, la imposibilidad de juzgar el pasado no obedece a una medida legal, sino que con independencia absoluta de esa medida legal, que puede servir de argucia procesal, tribunalicia, digamos, para cerrar, para dictar un auto de archivo, etcétera, de algo, la cosa es de muchísimo más calado. Creo que se combina, y siento decirlo de esa manera, pero creo que se combina con la falta de cultura política muy fuerte de una generación,
en una época determinada, sumado a una amnesia o a una dormidera general inoculada en los años de la falsa opacidad de burbuja española, que continuó posteriormente, digamos, a esa amnesia, y que hoy en día todo salta por los aires. Ni aquel bienestar está, la burbuja reventó, vienen los años de la escasez y queda un poco patéticamente, digamos, todo aquello. Sinceramente te digo, creo que ese problema de cultura política en España no se puede explicar solo satisfactoriamente a través de las leyes de amnistía, porque además tú mismo lo decías, existieron en la Argentina, ya que citaste ese caso, y la respuesta fue en otra. La Argentina, seguramente no está bien que yo lo diga, pero la Argentina ha hecho en los últimos años verdaderamente una política de Estado en materia de recuperación de los derechos humanos. Y no solo porque existe un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que además existe y que de verdad se lleva adelante una política funcionarial en la protección de derechos humanos, no de los derechos humanos de todos, tampoco, ni siquiera de todos los presos, es verdad, en una tarea absolutamente incompleta hasta el presente, pero no cabe duda que se ha implementado algo que está, bueno, a años luz, evidentemente, de la cultura de la amnesia y del olvido en España. Creo que es un problema cultural que algún día, sin duda, tendrá que removerse, y estoy seguro que sucederá, sea por nuevas generaciones, que a lo mejor no sé si nosotros las veremos o no, pero gracias al trabajo de muchísima gente, tarde o temprano se van a remover esos escombros que han intentado verdaderamente tapar falsamente todas esas sepulturas. Esos muertos van a volver, esas víctimas van a estar, serán sus nietos, serán quienes sean, y van a volver seguramente, y van a volver a exigir una justicia que le fue negada a las generaciones anteriores. Tarde o temprano tendrá que suceder, ha pasado siempre. Y los demás compañeros, las otras preguntas. Bueno, yo básicamente sobre el tema de aislamiento en prisión. Bueno, centrándome ante todo y sobre todo en el tema de las cárceles que están bajo la directiva de instituciones penitenciarias y del Ministerio del Interior, ahí en el tema de las cárceles catalanas quizás Iñaki podría corregirme, pero yo creo que los datos son bastante similares. Evidentemente es cierto que la mayoría de las denuncias que conocemos y que han venido del ámbito penitenciario corresponden a personas que están en primer grado penitenciario y que están en aislamiento. Creo recordar que en el libro de Julián Ríos, que también ha mencionado Iñaki, de 1000 voces presas, se daba el dato de que el 90% de los presos, porque era un informe que solo contaba con presos varones, que habían estado entrevistados para la realización del estudio, el 90% de los presos de primer grado denunciaban que en algún momento de su periodo en aislamiento habían sufrido algún tipo de maltrato o tortura. De todas maneras, con independencia de que esta realidad es ya de por sí sangrante, ¿no? El hecho de que el aislamiento sea un espacio de impunidad en el que se producen muchas torturas y no siempre es fácil ya no solo denunciarlas, sino documentarlas y llevarlas adelante en sede judicial, yo voy un paso más allá porque considero que el propio aislamiento es un espacio de maltrato por sí, ¿no? El hecho de estar en aislamiento es un hecho de maltrato. De hecho, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, creo recordar que fue en el informe de 2011, puede que fuera en el de 2009, o probablemente fueran los dos, hablaba de que el Estado español tendría que garantizar que ninguna persona pasaba más de 20 días seguidos en aislamiento como régimen de disciplinar castigo, ¿no? Y que tendría que garantizarse que entre un periodo de aislamiento y un supuesto siguiente periodo de aislamiento tendría que haber como mínimo un mes de no aislamiento. Esta es la recomendación que el CPT hacía al Estado español. A mí me consta que hay personas que han estado 17, 19 y 21 años ininterrumpidamente en primer grado de aislamiento penitenciario. Entonces, dicho eso, considero que simplemente el hecho de que exista el aislamiento en las condiciones en que existen en las cárceles del Estado español, que no son precisamente las adecuadas, es por sí una forma de maltrato. Pero prolongar esa forma de maltrato durante hasta 20 años me parece inadmisible de todo punto, igual que desde la coordinadora llevamos mucho tiempo reivindicando el final del régimen de detención incomunicada, pues añadimos inmediatamente después y de cualquier forma de aislamiento penitenciario. Y añado, aunque a lo mejor esto le tocaría más a Dani, y cualquiera de esas medidas educativas que se aplican en los centros de menores y que implican que por su buena educación a las criaturas se las encierre en celdas acolchadas y se las aísle del resto de personas de sus centros respectivos, ¿no?
Entonces, problema, pues muy gordo. Denuncias, lamentablemente pocas, en el sentido de que también es un espacio del que muchas veces la denuncia no sale, porque la persona que tiene que tramitar desde un aislamiento la denuncia de la persona presa es el funcionario que normalmente ha cometido el acto de tortura o maltrato. Por lo tanto, las pocas que conocemos, ante todo y sobre todo, son meritorias por el valor de las personas presas a denunciar esas situaciones en un espacio tan de impunidad como la cárcel. Y bueno... Sí, solo por añadir a Pote muy rápido. Las reglas de Naciones Unidas para menores privados de libertad dicen que está terminantemente prohibido utilizar el aislamiento. Estrictamente prohibido, dice. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura habla de solo casos excepcionales. Y en la legislación española, pues le llamamos separación del grupo y ya está. Quiero decir, por eso insistía tanto yo en el asunto de la terminología. En todo caso, en el reglamento de 2004 se habla se baja de 7 a 5 días lo que hasta entonces era entre 3 y 7 días, creo que era así, entre 3 y 7 días de aislamiento. En todo caso, en el ejemplo del centro de la antigua cárcel de niños en Zaragoza, antes y después de la 5-2000, y en todo caso antes de la salida del reglamento, porque la salida del reglamento coincide con el cambio de integral de forma de gestión del centro, había casos de niños con 3 semanas de aislamiento, ¿no? Había una famosa celda donde el plato te lo ponían en el suelo y el colchón lo tenías en el suelo. Esa celda ha tenido chavales allí con más de 3 semanas de... ¿Alguna precisión por lo que dijo Pote? No sé quién es la persona que hizo la pregunta sobre el aislamiento carcelario. Ah, tú. Porque ya que mencionamos los dos el libro de Julián Carlos Ríos, hay otro libro de Julián Carlos Ríos, el posterior, que se llama Mirando el Abismo, que es solo dedicado, por si te interesa ese tema, solo dedicado al tratamiento del régimen de aislamiento en las 4 medidas que él desgrana muy bien en ese libro, que es el aislamiento a presos preventivos, la aplicación del artículo 10 de la ley penitenciaria, el aislamiento como sanción disciplinaria, que es una cosa, el aislamiento como grado de clasificación, el primer grado del que hablaba Pote, y el régimen FIES como, digamos, prolongación continuada de ello. Y es una investigación muy buena que también tiene unos cuantos años ya, no sé, como 10 años o una cosa así, exclusivamente por si te interesa en relación al régimen de aislamiento, ¿no? Luego estaba la pregunta que había hecho otra persona, otro compañero, muy difícil, en relación a me parece, en la diferencia de las cárceles franquistas, no sé si exactamente lo formulaste así, más o menos, de las cárceles franquistas con la actual. Yo te diré algunas cosas en cuanto a que es un tema que me he dedicado especialmente en una tesis doctoral, a estudiar ese tema, el paso de las cárceles franquistas a las cárceles para la democracia, pero, como te digo, es un tema enormemente largo para tratar, es una tesis, no por mí, digo, en general. 4 o 5 notas así a vuelo de pájaro, muy rápido, y en todo caso, incluso alguna recomendación que se te puede dar para leer si te interesa el tema. Es obvio que la comparación entre unas cárceles de un régimen autoritario, de una dictadura, con las de un régimen democrático, es absolutamente imposible emplear el término comparación. Se pueden comparar 2 cosas o 2 situaciones que puedan ser más o menos iguales, pero algo que pertenece a una forma de organización política del Estado tan sumamente diferente, en principio no sería pertinente. Sin embargo, se encuentran paradójicamente varias cosas. En primer lugar, creo que llama la atención todavía hasta el día de hoy la falta de investigación que sigue existiendo por arrojar una luz en torno a la situación de las cárceles franquistas. Es uno de los tantos temas, como tantos otros, en esa España de la falta de memoria. Cuando digo de falta de memoria real de verdad, de haberse metido a investigar de verdad lo que ahí ha sucedido, quiénes eran con nombre y apellido los gestores de eso, poder estudiar cómo se han travestido. Una vez hicimos una investigación, por ejemplo, en torno a una parcela de esto, que son
en Cataluña, los funcionarios penitenciarios que pasaron en solución de continuidad de la época de la dictadura a la época de las cárceles democráticas en Cataluña a través de las cúpulas de las organizaciones sindicales, que puede explicar muy bien el por qué puedan existir fórmulas ocultas bajo sindicatos históricamente, en fin, en principio más honorables, que en realidad expresan una ideología penitenciaria tremendamente reaccionaria en el interior de esas cúpulas sindicales, donde uno puede ver una absoluta continuidad, es decir, una no depuración de las personas que ocupaban cargos en la época penitenciaria franquista, eran los mismos que siguieron ocupando los cargos en la época democrática penitenciaria. Ante todo, una gran falta de investigación. Siempre nos remitimos en la búsqueda bibliográfica para estudiar eso a una famosa obra, el Libro Blanco de las cárceles franquistas, que no se conoce, hecho por el colectivo de Reo Ibérico, de quien lo conozca de muchos años atrás, que necesariamente tuvo que publicar cosas en el extranjero, además, en el sur de Francia, donde se alojó la imprenta y quienes trabajaban en el ámbito del colectivo de Reo Ibérico, que es un libro impresionante, que es la única obra que verdaderamente da cuenta de la vida cotidiana, de una descripción de la vida cotidiana de las cárceles franquistas, de presos políticos y comunes, digamos así, utilizando el lenguaje que ellos mismos emplean. Ahí, por ejemplo, uno ve, leyendo ese libro, claro, la brutal represión que había, donde no tiene sentido hablar de un régimen disciplinario al uso, que también lo había por hasta el reglamento de servicios de prisiones del 48, reglamentos de servicios de prisiones a posteriori, que tuvieron alguna pátina de modernidad a posteriori, cuando España no ingresa, España, la gente a veces española no lo sabe, España ni siquiera formó parte de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, hasta 1955. Entre el 45 que se crea y el 55, el aislamiento español fue verdaderamente un aislamiento en todo el sentido, digamos, de la expresión, donde cualquier acto de indisciplina de los presos, la negativa a obedecer órdenes de un funcionario, como se dice en la cárcel, se saldaba con una pena de muerte o con un fusilamiento legal o de carácter ilegal, con lo cual, evidentemente, cuando a veces se habla de la sumisión de esos presos en aquel momento, en el sentido de faltar mayores actos de resistencia o de rebeldía, claro, en el marco, evidentemente, de la situación que se está hablando. Y no obstante, no faltaron y están ampliamente documentadas en 2 o 3 obras, la obra reciente de César Lorenzo, de Cárceles en Llama, que ha publicado Virus, en realidad sobre el movimiento asambleario posterior de la COPEL y demás en la época de la transición, pero que se remonta más atrás. También, por cierto, este es el que debía de haber citado, ahora me doy cuenta, para que todos lo conozcan. Es un libro excelente sobre investigación histórica carcelaria en España, publicado más o menos recientemente, hace un año, y que no obstante da cuenta de multitud de actos aislados, no de una resistencia organizada como es posteriormente en la época de la transición con la COPEL y demás, pero de actos muy numerosos, aislados, de rebeldía en esa época. Y para terminar lo que yo pueda decir en esto, no obstante se produce una gran paradoja, cuantitativamente hablando, que muchas veces me parece que no se ha reparado. Hay un primer censo de presos para el mes de enero del año 40, es decir, inmediatamente terminada la guerra civil, que es una horquilla que baila aproximadamente entre 200 y 300.000 personas encarceladas en las cárceles españolas en el momento inmediato, meses después de haber terminado la guerra civil, contabilizada, por cierto, por este mismo colectivo de Reo Ibérico. Por cierto, se cifra una cifra de entre 75.000 y 150.000 personas fusiladas con posterioridad entre 1940 y 1942, entre 75.000 y 150.000 personas fusiladas con medidas legales o ilegales, como ajustes de cuenta de todo tipo, que se suman a la horquilla de los 200 a 300.000 personas presas en año 40-41. Muy bien, espeluznante todo lo que se quiera señalar. 20.000 personas presas en la cárcel Modelo de Barcelona, que hoy, estando hacinada, tiene 2.000, multiplíquenla por 10 para que alguien se haga una idea de lo que puede suponer eso. Pero se produce la paradoja, a veces difícil de entender, de que para 1975, cuando muere Franco, hoy, ¿no? Ayer, la fecha de la muerte de Franco,
Para 1975, las cárceles españolas, tras la medida del indulto de finales de noviembre de 1975, presentan 8.000 presencias encarceladas. La curva, el dibujo que uno podía hacer va de, tomemos la horquilla por la parte baja, no 300.000, sino 200.000 personas, de 200.000 hacia 8.000. La historia de la cárcel franquista es la historia, cuantitativamente hablando, de un vaciamiento constante de las presencias encarceladas. En cambio, si uno toma el gráfico del año de 1975 hacia la actualidad, pasará de las 8.000 personas a las 70.000 o aproximadamente 77.000 llegó a haber hace 2 o 3 años atrás, donde se multiplica prácticamente por 10. Paradójicamente, la curva, el dibujo que sale de las cárceles franquistas es la de un vaciamiento carcelario constante. El dibujo, la curva que emerge de la cárcel democrática en España es la de un llenado constante de las presencias penitenciarias. Yo no quiero decir con esto que gracias a la dictadura se vaciaron y que como consecuencia de la democracia se llenaron. No digo nada. Simplemente, objetivamente, los datos son esos que deberían dar mucho a pensar en los análisis que, como digo, todavía están muy huérfanos de realizarse. Aunque no, vamos a ver, yo quería aprovechar que estoy aquí y que tengo cerca el micrófono. Claro. Y que soy médico, claro, para hacer un par de incursiones en el tema del protocolo de Estambul. La primera es referente al texto que me parece extraordinario que se hizo en el País Vasco, concretamente, en comunicación y tortura y aplicación del protocolo de Estambul a una serie de casos, desgraciadamente ya producidos. De lo que yo hablo o quiero hablar es del protocolo de Estambul para los casos que están produciéndose o van a producirse. En ese mismo texto, en el informe, dice textualmente que el fin de la tortura, yo diría el comienzo del fin de la tortura, se asocia a una clara actitud de rechazo de parte de la sociedad. De eso van a hablar los compañeros creo que después, en el segundo bloque. Yo sí que digo que quiero hacer una pequeña incursión en el tema del protocolo de Estambul y empiezo leyendo algo que creo que se desconoce. La Organización Mundial de Médicos, la World Medical Association, ha hecho muchísimas declaraciones y consensos sobre el tema de la tortura y yo destaco de ella la declaración de Helsinki, en donde se hacen observaciones en torno a la situación privilegiada de los médicos al ser testigos indirectos de la tortura y en la que se recomienda a todas las asociaciones nacionales de médicos la observación del protocolo de Estambul a la hora de elaborar sus informes cuando se encuentren ante la sospecha de ese delito. Los exámenes médicos pueden significar un importante elemento disuasorio, ayudar a detectar la tortura cuando se produce y asimismo constatar los problemas de salud si los problemas de salud de la persona son agravados ante estas situaciones. Y luego se refiere a una serie de elementos que deben de constituir el examen médico mínimamente presentable, ajustado al protocolo de Estambul. Simplemente señalo de que ese hándicap, esa gran carencia que existe tanto en la conciencia social sobre el tema de la tortura, que ahora empieza a subsanarse, yo creo, a raíz de las movilizaciones sociales, y empieza a haber una conciencia que antes no existía, o por lo menos se ponen bases. En el caso del protocolo de Estambul, hay personas, o hay médicos en este caso, que trataremos de impulsar el que en todos los sitios, si por lo menos ignoraban o desconocían el protocolo, y me refiero no ya al ámbito de los forenses, sino al de todos los servicios de urgencias en donde se reciben habitualmente lesionados, sean de urgencias de hospitales, sean de centros de salud, sepan lo que es el protocolo y además deberían de saberlo de la mano de las víctimas, de la mano de las organizaciones sociales, porque así ya no pueden decir que lo ignoran. Y lo digo con bastante, digamos, autocrítica en la medida en que nos ha costado y nos cuesta mucho implicarnos en este tema estando tan cerca o tan próximos a él. Sí, muchas gracias. De hecho, la siguiente mesa también continuará este hilo, que se hablará del protocolo de Estambul y eso se explicará un poco también qué es. ¿Alguna intervención más, así para ir cerrando ya esta mesa?
Hola, para Daniel, una consulta. Estaba escuchando, bueno, estábamos hablando del tema de menores, el Estado como tutor incompetente, como maltrato estructural, y luego nombraste menores como presos políticos. ¿Sí? ¿Podrías desarrollar ese concepto? No, simplemente acabé... Ya está, solo eso. ¿Alguna intervención, pregunta más? Bueno, quería preguntar acerca de cómo se puede denunciar. Es que, bueno, lo has comentado un poquito, creo que eres el del colectivo Salaqueta. ¿Cómo funciona para poder denunciar cuando una persona está en primer grado? ¿Qué posibilidades puede tener? Y respecto a lo del protocolo de Estambul, imagino que ahora lo comentaréis, pero bueno, si es que realmente los médicos tienen acceso a esto, ¿cómo va? Bueno. Por aquí. Ya luego leamos. Bueno, buenas tardes. Yo tenía una pregunta para Iñaki Rivera. Bueno, me encuentro estudiando un poco el tema de ejecución penal y sentía curiosidad para saber cómo está actualmente en España el régimen FIES y un poco de qué trata. Cada pregunta... Yo pensaba que la que me había hecho ella era larga. Sí, desarrollar, yo le dejo a Iñaki desarrollar lo suyo. Quiero decir, fumándonos un cigarro podemos desarrollarlo mucho. La cuestión es que mi interés era insistir en la idea de que antes de entrar a los casos particulares, no hay un solo caso particular de esos que no sea resultado de una política general. Que estamos hablando de 14 años de construcción de un negocio muy lucrativo que solo puede producir situaciones de ese tipo, en tanto que producto de una decisión política y de un diseño político condicionado no económicamente sino crematísticamente, o sea, por vía del lucro puro y duro como primera condición de cualquiera de esos proyectos, pues el producto de un proceso político es político, y un preso en ese sentido es un preso político. Es que además un niño dentro de un centro terapéutico es un preso político también, y no está metido en el sistema judicial, o sea, no está metido en un centro por medida judicial, simplemente dependía en sitios. Sí, bueno, sobre el tema de cómo denunciar desde el primer grado. Bien. Sí. Con dificultad, ante todo. Bueno, como en todo, aquí hay una teoría y una práctica, ¿no? En la teoría, una persona presa, independientemente del grado en el que esté clasificado, puede ser primer, puede ser segundo, puede ser tercer grado, si considera que ha sido vulnerado alguno de sus derechos, puede recurrir al juzgado de guardia y presentar una denuncia firmada. Claro, el problema es cómo se tramita esta denuncia. Esta denuncia no la puede tramitar él porque él está privado de libertad, no va a poder ir a los juzgados, entonces normalmente la vía ordinaria sería que en sobre cerrado se la transmitiera a un funcionario de prisiones que estaría obligado a llevarla al juzgado. La realidad es que no pasa, o no suele pasar, digamos. También habría vía de por instancia abierta, con triplicado, una copia para él, otra para el centro y otra para la instancia a la que se recurre, que sería el juzgado de vigilancia una vez más, perdón, al juzgado de guardia una vez más. Otra vía es queja al juzgado de vigilancia penitenciaria, que como es un hecho penal no tendría por qué ser responsable y tendría que inmediatamente informar al juzgado de guardia de esto. Y también hay un servicio de orientación jurídico penitenciario en la inmensa mayoría de las prisiones que los abogados de este servicio, una vez que se entrevistan con la persona presa, pues si de repente esta persona les informa de un hecho constitutivo de delito, pues tendrían que, en principio, redactar la denuncia y aunque no sean penalistas y no vayan a llevársela, que a veces podría ser que no, sí, cuando menos tendrían que redactarla y podrían llevarla al juzgado. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la práctica esta teoría no se cumple. Entonces, sí conozco de algunos abogados del Servicio de Orientación Jurídico que han cogido denuncias, las han tramitado y las han llevado, y también te digo que conozco a otros que no lo han hecho.
excepcionalmente conozco a algún funcionario que pueda haber sacado o ayudado a sacar alguna denuncia, pero la mayoría de los casos que yo conozco es que no es así. ¿Cómo suelen salir estas denuncias? Visitas familiares, cartas, cartas a familiares del preso que es el de al lado, con mucha dificultad, Radio Macuto que te informa de que habría que intentar visitar urgentemente a determinada persona antes de que se le borren determinadas marcas. Entonces ahí es donde empiezan las dificultades, ¿no? Y son las dificultades al final de intentar sacar una denuncia de un espacio cerrado. En mi opinión, si realmente no hubiera nada que ocultar, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vale, hay una medida judicial que dice que esta persona, porque es muy mala y es muy delincuente, no puede salir de este espacio cerrado que se llama cárcel. Perfecto. Pero yo no soy delincuente ni malo y yo quiero ir a ver a mi colega. Y yo quiero saber que mi colega está bien y no tengo por qué pasar determinadas medidas de seguridad. O sea, se me está criminalizando y se me está penalizando a mí también por el mero hecho de querer ver que mi persona allegada, la persona por la que siento una preocupación, está bien. Sobre todo cuando se dan situaciones en las que puede haber dudas de que esté bien físicamente, ¿no? Entonces yo considero que cualquier entidad, cualquier particular tendría que estar autorizado en un momento dado a entrar a un centro penitenciario a visualizar cómo está esa persona y si esa persona considera que hay que llevar este papel, que da la casualidad de que es una denuncia, a la instancia judicial correspondiente, pues que no hubiera ningún problema en que nadie estuviera privado de poder hacerlo. Claro, estoy hablando de un mundo ideal, ¿no? A lo mejor ahí ni siquiera habría que tramitar ninguna denuncia porque no sería necesario. En el mundo en el que vivimos es principalmente ese el problema por el que no salen más denuncias o por el que la gente no se anima más a denunciar. Porque inmediatamente después de denunciar, como la persona que está tramitando la denuncia la va leyendo, dice, bueno, antes de que tramiten esta, se va a tramitar la mía por agresión, por atentado contra la autoridad y por todo lo que conlleva. O esta vamos a dejarla aquí archivada una temporadita y vamos a ir viendo otras posibles cosas. O directamente este ha pedido ser visitado por el Servicio de Orientación Jurídica y yo sé por qué ha pedido ver al abogado, entonces vamos a ver si le trasladamos antes de que él llegue el miércoles, que es el día que entra al Servicio de Orientación. Entonces, este fulanito está en la lista, curiosamente le trasladaron ayer. ¿Ya? ¿Y a dónde está? Pues a 300 kilómetros. Y funciona un poco así, ¿no? Y efectivamente eso dificulta mucho la tramitación de cualquier tipo de denuncia. Aún así, en alguna ocasión se han podido sortear estos problemas y en alguna ocasión hasta se han conseguido condenas contra los funcionarios responsables de los actos delictivos que suponen tortura, malos tratos, acosos sexuales a presas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sobre el protocolo de Estambul, es que también tengo que contar el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul, en principio, los médicos tendrían que conocerlo, en mi opinión, por autorreciclado durante su proceso de formación, ¿no? O sea, igual que cuando sale un medicamento nuevo, pues, no, oye, aquí ha salido la tortitina que va muy bien para el dolor de cabeza, pues vamos a dejar de usar la aspirina. Oye, que ha salido un protocolo de Estambul que viene muy bien para reaccionar los partes de lesiones. Joder, pues es verdad, además, fíjate, no solo viene bien para rellenar un parte de lesiones, cuando veo las lesiones, sino que además viene muy bien para rellenar un parte de lesiones cuando las lesiones ya han desaparecido, porque también, aparte del médico, digamos, físico, viene el médico psiquiátrico psicológico y entonces permite, a través de una serie de entrevistas en profundidad, detectar las secuelas psicológicas que dan veracidad al relato de una persona que denuncia unas torturas, ¿no? Entonces, vale, ya no queda el moratón, pero efectivamente aquí hay una secuela psicológica que probablemente sea causada no por el moratón, sino por la paliza que te dieron, que te dejó el moratón y te dejó esta otra serie de secuelas, ¿no? Y yo creo que pues, es una responsabilidad profesional, o sea, ya no se hace el juramento hipocrático, pero yo creo que es ética profesional de cualquier persona que se dedique o a una profesión de tratamiento sanitario o a una profesión de tratamiento educativo, que me da igual, el velar ante todo y sobre todo por la integridad física, psíquica y moral de, llámese el menor, llámese el usuario, llámese la persona presa, llámese el paciente, llámese el cliente, llámese lo que queramos llamarle, porque es la persona que tenemos enfrente y es la persona con la que estamos realizando una intervención profesional. O sea, luego vendrán las solidarias, las políticas, todas las que queramos, pero yo como profesional tengo ante todo que velar por la sanidad
o por la educación o por lo que corresponda de la persona que tengo delante. Y si no lo hago, ante todo y sobre todo soy un mal profesional. Luego ya vendrá todo lo demás. Luego además podré tener una falta de ética brutal y luego además podré ser mala persona. Pero ante todo y sobre todo soy un mal profesional. Entonces, claro, el problema es que existiendo pues una organización médica internacional, existiendo un protocolo de Estambul y demás y tal, tengamos que ser las asociacioncitas de la coordinadora, que bastante curro tenemos, las que encima tengamos que decir, oye, que existe esta herramienta, cuidado, que esta herramienta está reconocida a nivel internacional como la herramienta para hacer este tipo de peritaciones y que no las estáis utilizando. Pero bueno, hay un protocolo del Ministerio de Justicia que no tiene nada que ver con el protocolo de Estambul, que es 3000 veces peor y que es de obligado cumplimiento y tampoco lo aplican. Entonces, bueno, pues si no aplican el suyo, pues ¿cómo van a aplicar el bueno? ¿No? Entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer un poco de reflexión todas sobre el cómo consideramos nuestra aportación profesional, humana y solidaria a la relación con el otro y con la otra. Yo te puntualizaría que, y es mi opinión personal, puramente personal, que no se estudia en la academia, en ninguna academia, la conciencia de las cosas. Eso no conozco ninguna academia donde se estudie. Es decir, tomamos conciencia de los problemas si queremos tomar conciencia de los problemas, pero no hay una universidad de la conciencia que yo conozca. Sea médico, sea la ciudad de Barcelona, cual la de Valencia, la organizan los urbanistas, pero estamos de acuerdo con las urbanizaciones de las ciudades. Es decir, vamos a distinguir los profesionales de la conciencia de los profesionales. Seamos lo que seamos abogados, seamos lo que sea, y sobre todo la conciencia de los ciudadanos, porque, repito, aquella aseveración que hace el informe de Incomunicación y Tortura, si la sociedad no toma en sus manos el comienzo del fin de la tortura, esto seguirá in eternum. Pues vaya, qué colectivos, los médicos y juristas, te das cuenta que somos realmente la reunión de lo peorcillo, ¿no? Realmente, porque somos justamente los dos colectivos que deberíamos tener conciencia, una serie de cosas, y somos francamente exponentes mayoritariamente, ¿no? Y corporativamente exactamente desde lo contrario. A los médicos les importa un bledo todo eso y a los juristas les importa un rábano absolutamente. No te preocupes con tu instituto. Nosotros también cuando hacemos en la Facultad de Derecho un curso que hace la coordinadora sobre capacitación y denuncia de la tortura y demás, en alguna famosa entrevista que hemos tenido con alguna vicerrectora y demás, nos dicen, ¿la tortura? Nos miran como, aquello de Guatemala, ¿no? O sea, eso los dirigentes actuales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y demás. O sea que, vamos, tu instituto está absolutamente dentro, desgraciadamente, de la normalidad social. ¿Sí? Solo un segundo y para animaros. Sí que hay una disciplina que estudia la conciencia y los valores, que es el trabajo social. Así que... Pues vaya, como empecemos con los trabajadores sociales, no va a quedar nadie Disculpas, aquí. También. Bueno, la pregunta final sí, porque hay poco tiempo. Por lo tanto, yo no puedo contestarte, ¿verdad? Tu pregunta es sobre todo el tema FIES, eso es un tema inmenso, sobre el cual 2 o 3 pantallazos y en todo caso remitirte, si no a leer, si estás interesada, bastante material ya que hay hasta la fecha. Entonces, mira, en realidad lo que en España es el tan remanido FIES no es otra cosa que lo que la cárcel albergó siempre desde su nacimiento. La cárcel nació exclusivamente, no como se la conoce hoy, como un régimen de vida más de régimen ordinario, segundo grado. La cárcel nació exclusivamente como régimen de aislamiento. La cárcel como sanción penal hace 200 años atrás. Forma parte absolutamente estructural de la columna vertebral el que siempre haya habido un agujero negro en la cárcel, que es como en realidad siempre se le ha conocido, que te manden al pozo. Hay infinidad de cinematografía, de literatura de todo tipo al respecto. España no ha sido en absoluto ni siquiera original en la gestión, digamos, de todo esto. Lo que sucede es que España en el año, ahora yo no tengo los elementos para citar muchas cosas de memoria, adelante te hablo un poco como por recuerdos de un tema que claro que sí que nos ha ocupado muchísimo tiempo,
creo que fue en el año 89 en España, cuando el célebre Antonio Asunción, es decir, nuevamente alguien de la órbita del Partido Socialista Obrero Español, en el sentido de que muchas de estas cosas, como antes dije a propósito de Cataluña, no los ha hecho la derecha tradicional, para entendernos, sino que lo han hecho los otros, el otro supuesto arco ideológico, en el marco de una estrategia de unificación, de tecnificación penitenciaria, de lucha antiterrorista y emulando lo que se había hecho en otros dos países que casi siempre fueron la fuente inspiradora de todo lo penitenciario en España. Algún día se podrá escribir eso bien, que fueron Italia y Alemania, inspiradores de la ley penitenciaria, cada uno de los dos años antes que la ley del 79 aquí, exactamente a los 10 años, porque esa década marca digamos, ese aprete de tuerca de 1989 que hace Antonio Asunción, con la consulta también y el informe favorable de dos de los que fueron en realidad los redactores de la ley penitenciaria, uno el padre, Carlos García Valdés, y otro un personaje muy significado del penitenciarismo oficial, aquel que hablaba, que Francisco Bueno Arús, que luego ha participado en innumerables reformas de ese tipo, son los que asesoran para traer de Alemania, de lo que había pasado en una cárcel alemana, la cárcel de Stammheim, donde aparecieron suicidados los dos famosos líderes de Andreas Baader y Ulrike Meinhof, de la fracción del Ejército Rojo, cárcel paradigmática en Alemania. Se trae para ensayar en el entonces Ministerio de Justicia lo que fue una simple base de datos informático en el momento en el cual las nuevas tecnologías traían su contribución a la gestión de tantas cosas. De ahí se acuñó la expresión de fichero, fíjese, fichero de internos de especial seguimiento, que en realidad no fue al principio, luego tuvo muchas modificaciones, no fue más que, como se diría hoy, una base de datos donde uno almacena información, en definitiva, ¿no? Más o menos eso es una base de datos. Que por cierto, esta fue la la presentación oficial de que el FIES no era nada que atentara contra nadie, sino que solo era un tratamiento informático diferente de determinadas personas. Ese FIES luego tuvo inmediatamente ese fichero tuvo una modificación que compartimentó en categorías de presos, lo cual está especial, primer problema que surgió, a veces muy pocas veces dicho, me parece a mí, atentó directamente contra el principio inspirador de la ley penitenciaria que se llama de individualización científica, que precisamente prohíbe que se hable de categorías de presos. La individualización científica, como indica su nombre, obliga a que se tenga que tratar a preso por preso, persona por persona, y no a los terroristas o a los migrantes o a los violadores. Es algo expresamente prohibido y además advertido en la ley, en la exposición de motivos de la ley. Quebrantando todo eso, se arma un fichero que clasifica precisamente a los presos de acuerdo a determinadas categorías de peligrosidad. Y el que nos importa, supongo, para tratar aquí es el CD, el de control directo, como se denominó en un principio, que fue para tratar en la inclusión en ese fichero a los que fueron entendidos como presos más conflictivos a partir de 1989 en adelante, más conflictivos por la acumulación de sanciones disciplinarias o partes, por actos de rebeldía, por ser significados líderes carcelarios en un momento en el cual se intenta una cierta reorganización de un movimiento tras la desaparición de la COPEL en determinadas siglas. Ya termino. A partir de ese momento, claro, es que el tema es larguísimo, ¿no? A partir de ese momento se arma, para ser breve, una sofisticación del primer grado de clasificación penitenciaria que supuso la posibilidad, y la gente alucina a los que no saben esto cuando se les dice que esto no sucede en el Perú de Fujimori, sino que sucede en la España de los últimos 30 años, que una persona pueda pasar 23 horas al día de encierro con 1 hora de patio techado, de patio en solitario, donde se le quitan todas sus pertenencias de ropa. Bueno, ahí viene todo el anecdotario escrito que uno puede encontrar en internet, en el cual se amparó siempre la producción de enfermedades mentales, la cantidad de suicidios intentados unos y consumados otros, y donde siempre, por supuesto, albergó siempre la sospecha o potencialmente la producción de la tortura, porque es el régimen de aislamiento por excelencia, que ha sido dado siempre por bueno por todos los tribunales españoles. Se han intentado, incluso por varias organizaciones de la coordinadora, en nivel muy largo de explicar todo esto.
la impugnación por la vía penal, por la vía de contencioso administrativa. También se ha logrado en parte cierto desmantelamiento de eso. El gobierno reaccionó con el nuevo reglamento penitenciario del 96, una legalización por vía reglamentaria de eso, regulando de una manera los llamados departamentos especiales. Volvió la lucha jurídica frente a eso, que hasta el día de hoy está bastante, bueno, semi-derrotada, por decirlo de alguna manera. En Cataluña nunca ha existido como tal, aquí existió otro engendro similar que fue el DERT, los departaments de régimen tancat, donde especialmente en la cárcel de Ponent, que hacían una veces de FIES, pero que no tuvo en realidad, todo se ha dicho, en fin, la presencia brutal de lo que ha sido el FIES en España. Y más, ya me tengo que callar la boca. Ja acabem. Ja acabem perquè hem d'acabar. Abans d'acabar, però, i sense prejudici que passarem després un vídeo, igual que hem començat abans, que il·lustrarà molt bé el que us vaig explicar ara, com que és divendres i són 6:45 i és possible que algú hagi de marxar per no tornar, permeteu-me que us expliqui que fora, abans de marxar, trobareu un petit espai així quadriculat perquè recollim signatures per una campanya que hem endegat amb la idea de portar el nostre granet de sorra per finalitzar només un dels espais d'impunitat, que és el desig de que la policia vagi degudament identificada en totes les actuacions que realitzi, i s'està llançant una campanya a nivell europeu per aconseguir-ho, i per tant us demanem, si us plau, si enteneu que això ha de ser així, que signeu en els documents que us trobarem a fora. D'aquí una micona continuem i us deixem amb l'interludi que estava previst. Gràcies. Un moment, us aclarirem que al final no ha pogut ser aquest interludi poètic. A les 18:45 continuarem amb la següent ponència. Sí, pero cuarto de hora para que sea media, ya sabes cómo es. Es agotador, ¿eh? Bueno,